El día de hoy voy a empezar a hablarles de un tema muy conocido en nuestro medio cristiano, es de los más conocidos, y a veces me parece que por ser tan conocidos, a veces no los repasamos o no los vemos aquí. Y hoy quiero hablarles, empezarles a hablar más bien de este tema con uno de los versículos que a mí me parecen de los más poéticos, de los más, no sé si decir bonitos, porque pues hay muchos que nos gustan, muchos versículos me gustan en la Biblia, pero ese es un versículo que cada que yo lo leo siento como un poema, como si fuera una poesía misma de Dios y revela muchas cosas importantes. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo me encanta. Y yo lo he dividido en 3 partes. La primera parte dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios realmente, su propósito siempre fue hacer las cosas bien hechas y buenas. Si usted lee el Génesis, dice: Dios hizo el cielo, la tierra, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y cada que él hacía algo nuevo cada día, decía: y vio Dios que era bueno. El propósito de Dios siempre fue hacer las cosas muy bien hechas, que pudiéramos considerarlo bueno, ¿sí? Porque Dios es un Dios excelente, es un Dios perfecto. Entonces, Dios todo, dice, lo hizo hermoso en su tiempo. Y me gusta que agrega en su tiempo, porque a veces podemos estar pasando por situaciones difíciles y sentir que en ese momento no hay nada hermoso. Una mujer que está pariendo, le aseguro que lo último que piensa es: ¡ay, qué hermoso es esto! No, olvídese, ¿no? Al momento del parto, uno ni siquiera se le ocurre que eso puede ser bello. Y si usted viera un parto, diría lo mismo: de eso de bello no tiene nada. Sin embargo, ese es el momento en el que se da vida. Y no hay cosa más bella una vez que uno tiene ese pequeño en los brazos y que empieza a llorar y que lo oye saludable y que la madre lo puede abrazar. Es ese fenómeno que yo he visto muchas veces, donde después la madre estar sufriendo y en una situación física muy estresante y dolorosa, en cuanto tiene el niño en los brazos, esa mujer se olvida de todo. Y se olvida del dolor y no me pregunte qué sucede, ¿no? Y yo siempre les pregunto: oiga, ¿y se va a aventar otro ahí en el pleno parto? Y va a tener: no, nunca en mi vida, este es el último. Y al siguiente año ahí están, ¿no? Es tan impresionante ver esto. Y así, esa analogía yo la quiero hacer porque a veces hay momentos difíciles en la vida donde no le encontramos lo hermoso. Sin embargo, en su tiempo, le encontramos el porqué, la razón del porqué. Y dice aquí que Dios lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso. Sin embargo, usted ya sabe esto, la corrupción del hombre ha distorsionado el mundo en el que vivimos. Los ríos, los lagos, las montañas, el lugar donde las mariposas monarcas van y se reproducen, todo la tierra está llena de cosas hermosas. La corrupción del hombre ha distorsionado tanto el mundo, pero el plan inicial de Dios era todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y luego después dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Sabe? Lo cree usted o no lo crea, usted es eterno. Dios ha puesto una eternidad en el alma del hombre, en el estado y todos los hombres. Por eso dicen los sociólogos que todas las sociedades y todos los pueblos buscan a quien adorar,
todos buscan la vida después de la muerte, que esto es una cosa natural. Los sociólogos pueden decir muchas cosas que tienen razón, pero esta es la realidad. Crean en nuestro Dios o no crean, tengan un encuentro con Jesucristo, no lo tengan, dice la palabra, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, dice, y ha puesto eternidad. Esa necesidad son de ellos. Por eso esta búsqueda, por esto esa necesidad de buscar en quién creer, qué hay después de la vida. ¿Hay vida después de la muerte? Es ese el deseo de trascender que tenemos todos. Algunos de escribir un libro para cuando nos demos, los músicos o los cantantes escribir una canción, una melodía que trascienda los tiempos, que trascienda las edades, fotografías para inmortales a tener, una situación, a una persona que ya no la vamos a tener, un momento familiar. Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, porque somos eternos. Somos eternos. Lo creamos o no lo creamos, somos eternos. Y luego después termina diciendo, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto me confronta de muchas maneras, porque por más que tratemos de entender a Dios, un Dios que tiene la capacidad de hacer el universo, de conformar el átomo, de crear al hombre, de crear las estaciones, el cielo, las estrellas. Imagínese usted el tipo de mentalidad y de inteligencia. Trate de imaginar el tipo o el nivel de inteligencia de un ser que es capaz de hacer todo esto. Yo no sé ni hacer muchas cosas, menos me puedo. Entonces, si uno quiere entender a Dios, perdóneme la analogía, es como si una hormiga tratara de entendernos a nosotros. Y no sé si la proporción es la correcta o me estoy quedando grande creyendo que somos más que hormigas, ¿no? Pero Jesús les decía a los discípulos, si les explico las cosas terrenales y no me las entienden, imagínate si les explico las cosas celestiales, o sea. Por eso Jesús hablaba en parábolas, para tratar de explicarnos verdades espirituales, verdades celestiales, con cosas que conocíamos. Pero es difícil para nosotros entender la mente de Dios. Y este versículo dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance, o sea, no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar nuestra mente, nuestra capacidad. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Otra parte en el Nuevo Testamento dice que conocemos como por espejo, que conocemos pequeñas cosas, verdades parciales, verdades que todavía hay cosas que la Biblia dice están a entender la obra. No vamos a alcanzar, dice, a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, aunque todo lo hizo hermoso y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, no vamos a alcanzar a comprenderlo en su totalidad. Hay cosas que nunca vamos a entender. Tenemos que estar conscientes de esto, que hay cosas en la obra que Dios hace que nuestra mente no nos va a alcanzar a entender. Entre muchas muertes que no entendemos, porque algunos niños mueren de edad, porque hay muertes que no entendemos de personas
Y uno dice, pues si era bien bueno, ¿por qué no se muere el maldito ese que anda robando por las calles y que es un delincuente y solamente hace sufrir a su madre? ¿Por qué se tuvo que morir esta persona que era tan buena, que ayudaba tanto, que servía tanto? No sabemos. Y pongo esa porque creo que esa es la más clásica. Hay cosas que no entendemos. Sin que alcance a entender el hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El ser humano, los hombres, los seres humanos, por más inteligentes que seamos, batallamos para entender a Dios. Lo intentamos. Y Dios nos ha dejado su palabra para dejarnos ver cómo piensa, cómo siente, cuál es su perspectiva de las cosas, su opinión de muchas cosas. La Biblia nos habla de la opinión de Dios. ¿Qué opina Él de las situaciones humanas, de la convivencia humana, de las relaciones humanas, de las injusticias? La Biblia nos habla de la opinión de Dios. ¿Qué opina Él y qué consejo nos da? Entonces nosotros siempre estamos tratando de entenderlo, pero vuelvo a lo mismo, batallamos. Hay momentos en que batallamos para entender lo que Dios está haciendo, su obra. Quiero que leamos 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, si nosotros como cristianos batallamos para entender la línea de pensamiento, cómo razona Dios, cuál es su lógica. Ahora imagínense a alguien que no conoce a Dios, que no tiene su vida entregada al Señor, que no ha nacido de nuevo. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios, la manera de pensar de Dios, la obra de Dios, el razonamiento de Dios se entiende no con la razón o la lógica humana. Dice aquí que se han de entender o se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Si el espíritu del hombre, y aquí entramos en otra controversia, ¿sí? El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo nos sirve para unas cosas, el alma es útil y nos sirve para otras, contiene ciertas competencias del ser humano, pero el espíritu también existe. Y es en el espíritu donde podemos entender a Dios. De tal manera que si usted y yo ni siquiera podemos entender qué es el espíritu, cómo funciona, menos vamos a poder discernir las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, este versículo nos puede ayudar a reforzar la parte esta donde dice que el ser humano batalla para entender la obra de Dios. El ser humano no puede muchas veces entender que todo lo bueno viene de Dios. Y esto es algo que vamos a ver. Dentro de las muchas cosas que el ser humano batalla, a todos nos gusta que nos pasen cosas buenas, a todos. Todos queremos que en la vida nos vaya bien, triunfar, tener éxito, casarnos, tener hijos a lo mejor, tener una familia, tener amigos, ser popular, ser famoso, triunfar en lo que usted quiera, ser muy bueno en algo. Todas esas cosas son cosas buenas. Ser próspero, tener salud, tener bienestar. No sé, ¿verdad? Vivir muchos años con salud. Bueno, todos queremos las cosas buenas de la vida, ¿sí? Ser amados, ser apreciados, ser elogiados, ser reconocidos. Todas esas cosas son cosas buenas. Y el ser humano, una de las cosas que batalla para entender y que se le atora, aquí se le atora, es que todo lo bueno, escúcheme, todo lo bueno que en esta tierra pueda suceder proviene de Dios.
de la misericordia y del favor que Dios tiene para con el ser humano. Ya sé que usted va a decir, pastora, pero también a los malos les va bien a veces. Yo creo que usted y yo, a lo mejor no ha leído la parte en la Biblia que dice que sean buenos como vuestro Padre Celestial, ¿que hace qué? Salir el sol sobre buenos y malos. Que usted y yo creamos que alguien es malo, no le amarra las manos a Dios para tener benevolencia con él. ¿Sabe lo que es la benevolencia? La benevolencia es una característica de Dios, que quiere decir que Él es bueno. No porque usted y yo seamos buenos, no porque usted y yo nos portemos bien. Él es bueno porque Él es bueno. ¿Quién leía hace unos domingos? Lupita o Adriana, no sé quién me decía. ¿Quién decía aquí? ¿O tienes envidia? Porque yo soy bueno. A Dios no le podemos decir, ¿por qué bendijiste a aquel? ¿Por qué le fue bien a aquel? Mira, aquel es narcotraficante, o aquel es un asesino, o aquel es un ladrón, o aquel es un político corrupto. ¿Por qué le va bien? Usted y yo son de esas cosas que no vamos a entender, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Esa gente también tiene madre, también tiene padre, también tiene hijos y también tiene familia que pueden estar orando por ellos. Y la misma oportunidad que usted y yo tuvimos para dejar nuestra vida de pecado, de corrupción, la tiene cualquiera. Pero las cosas buenas que le suceden al ser humano en esta tierra, todo lo bueno que pasa en esta tierra, pasa porque es un favor y una bendición de Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo voy a repetir. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es algo que aún los cristianos batallan para entender. Y se lo voy a demostrar. Usted diría, no, pastora, los cristianos no, los pastores sí sabemos, sí creemos la palabra. ¿Cómo va a haber un cristiano? Mire, si esto fuera verdad, los cristianos no cometerían adulterio. Los cristianos no robarían. Los cristianos no mentirían. Si yo sé, o más bien, ¿por qué le digo esto? Porque si yo creyera que lo bueno viene de Dios, y si yo me alejo de Dios, y si yo me rebelo contra la voluntad de Dios, y si yo soy rebelde a Dios, ¿cómo puedo yo pensar que me va a ir bien? Si yo creyera esto. Pero hay mucha gente en la iglesia que como que un día se levanta con el pie izquierdo, o no sé si con el pie derecho, y dice, sí me animo, sí engaño a mi esposa, sí me animo, sí agarro. Si de veras creyéramos esto, entenderíamos que en el momento que rompemos con Dios, todo esto se nos acabaría. Y la iglesia está lleno de gente que no titubea para pecar, conscientemente y en sus 5 sentidos. Si yo creyera que toda buena dádiva, yo diría, no, me peleo con él y no sé cómo me va. No, yo no quiero perder. Una de las cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos durante años y años y años es, hijo, no pierdas la bendición de Dios. No pierdas la bendición de Dios. No la pierdas. Porque estás acostumbrado a vivir bien, a que te vaya bien. No pierdan la bendición de Dios. Y esa es nuestra letanía muy seguido. Si nosotros creyéramos esto, no nos pusiéramos rebeldes contra el que nos da todas las cosas, toda la buena dádiva y todo en perfecto. El problema es que
en el problema donde el hombre, de la dimensión, en el área donde el hombre se desarrolla, como en su vida, lo que es el mundo el problema empezó muy pronto. Bueno, no sé qué tan pronto, porque en la Biblia no dice cuánto tiempo tardaron Eva y Adán en caer, pero ¿qué pasó? Quiero que usted recuerde, ¿qué pasó cuando Eva y Adán se pusieron rebeldes y desafiaron a Dios? ¿Qué pasó? ¿No perdieron el huerto? No perdieron. Mire, si usted lee la Biblia, usted va a leer que en ese tiempo se paseaba Adán, se paseaba Eva, y dice que un vapor subía de la tierra o bajaba, ya no sé. ¿Sí? Antes del diluvio había fuentes de las aguas en los cielos. No sé, no me pregunte cómo. El caso está que el Edén se regaba solo. Ellos no regaban, ellos no trabajaban, ellos nomás vivían y disfrutaban todo lo que la tierra tenía. ¿Qué pasó cuando ellos se rebelaron contra Dios? ¿Qué les fue quitado? Toda la bendición. El no trabajar. ¿Cuál fue el castigo? Con el sudor de tu frente trabajarás y comerás. Y a Eva con dolor de parto y un montón de cosas. El bienestar que ellos tenían, toda la buena dádiva y todo don perfecto, les fue quitado. Desde el Génesis. Desde el Génesis ahí empezó todo. Entonces, la pérdida o el problema con el hombre empezó desde ahí. Desde que el hombre se alejó de Dios y empezó a perder la bendición, la buena dádiva, el regalo perfecto de parte de Dios. Y entonces, amigos, el hombre empezó a rascarse con sus propias uñas. Así es un dicho, ¿no? Ráscate con tus propias uñas, como decirte, trabaja por ti y lo que tengas es por tu propio trabajo, por lo que tú hagas. Desde el momento que el hombre se empieza a alejar de Dios, esta frase tan mexicana de ráscate con tus propias uñas empezó a funcionar. Y empezamos a tener problemas, porque entonces empezamos a trabajar y a esforzarnos por tener lo bueno, por tener una casa, por tener un carro, por tener un vehículo, por tener salud, por tener dinero, por tener comida. Empezamos a esforzarnos para lograr. Y esto es algo que queda muy marcado en mucha gente. Hay personas que han luchado tanto en la vida, porque no estamos diciendo que no lo hacen, Yo quiero aclarar esto. Quiero decir que sí hemos tenido que trabajar y luchar por lo que deseamos. Sí, o sea, sí es una realidad. Y hay gente que dice, es que yo me he hecho solo, a mí nadie me ha ayudado. Y yo quisiera decirles, no es cierto. No, espéreme. Sí es cierto que he tenido que trabajar, sí es cierto que a lo mejor en el mundo nadie le ayudó, pero quiero decirle que si Dios no hubiera decidido bendecirlo, permitirle tener lo que tiene, usted no tendría ni un zapato, ni un pepino. Sí es cierto, hemos trabajado y nos hemos esforzado a lo mejor, pero la buena dádiva y el don perfecto y la bendición proviene de Dios. Dios nos permitió tener lo que tenemos, porque hay gente a la que por más que trabaje, por más que se esfuerce, parece que no le rinde nada, que no voy a hablar de eso hoy. Pero lo único que quiero que lleguemos a esta conclusión es a esto, que desde el principio el hombre, el ser humano perdió y ha tenido que esforzarse porque las cosas eran diferentes. Por eso Dios dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, le voy a leer la última frase para retomar ahí. Desde que el hombre se alejó de Dios, empezó a perder la bendición de Dios, la buena dádiva, el regalo perfecto de parte de Dios, y empezó a rascarse con sus propias uñas. Por eso, a veces podemos creer que nosotros podemos tener la bendición por nuestras fuerzas y por nuestro trabajo. Quiero leerles Jeremías 2:13. Este es uno de los versículos tristones de hoy.
Dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dos cosas importantes que el hombre hace para acarrearse mal. Usted sabe, si usted le preguntaran, o si usted le dijeran, ¿quieres saber cuáles errores puedes cometer en tu vida que te van a traer el mal? Yo le voy a decir los dos que dice la Biblia aquí. Tal vez haya más, pero los dos que encontré yo aquí. Uno, ese es un versículo que Dios mismo dice. Dos males ha hecho mi pueblo. Dos, nada más dos. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dejar a Dios es dejar la fuente de agua viva. Escúchame bien. Yo sé que usted y yo somos pecadores y tenemos un corazón a veces oscuro. Y tenemos pensamientos que Dios, por favor, cuando estemos en el cielo, que nadie los vea. Eso que queda entre tú y yo, Señor, bórralos por amor de Dios. Todos tenemos pensamientos, ideas, sentimientos. Hay gente que tiene unos sentimientos bien oscuros. Y me puedo contar tal vez entre ellos. Pero aquí estamos, pidiendo el perdón. Hay una diferencia. Que aunque somos pecadores, hemos reconocido nuestro pecado. Y estamos conscientes de ello. Nuestro pecado está delante de nosotros siempre, recordándonos nuestra humanidad. Por eso sabemos que Jesús pagó por nuestro pecado. El del pasado, el del presente y el del futuro. Estamos conscientes de esto. Y Dios dice en esta palabra, dos cosas ha hecho mal, para acarrearse mal mi pueblo. Dejar a Dios, alejarse de Dios, es alejarse del agua viva. Y cuando hablo del agua, usted sabe que la vida no puede subsistir sin el agua. En esta tierra y en todo el universo, creo yo, el agua es vital. Bueno, no sé si van a encontrar algún día una forma de vida que no necesite agua, ¿verdad? Pero hasta donde conocemos, ¿sí? Sabemos que se necesita el agua para la vida. Entonces, dice la Biblia, dejar a Dios es dejar la fuente de agua viva. Y le decía yo de que nosotros sí reconocemos porque no hemos dejado a Dios. Hay una diferencia muy grande entre ser pecador y dejar a Dios. ¿Sí me entiende? Aún cuando usted esté muy mal, aún cuando usted esté en el peor momento de su pecado, eso no es necesariamente dejar a Dios. Dejar a Dios es que usted le diga, yo no te necesito, yo no creo en ti, no quiero saber nada de ti, no me vuelvas a hablar, no te vuelvo a dirigir la palabra, me importa un cacahuate lo que opinas y te doy la vuelta. Eso es dejar a Dios. Intencionalmente ir en contra de su voluntad y desafiarlo. Tú dices que no debo adorar a otros dioses, pero yo lo voy a hacer. Pero yo lo voy a hacer. Y no me importa lo que tú opines. Eso es abandonar a Dios. El ser pecador y estar aquí buscando una palabra de parte de Dios que le dé dirección a nuestras vidas. Exponernos a que alguien de plataforma, alguien que cante, alguien que ore por nosotros, nos dé una palabra de corrección, de ánimo, de dirección de parte de Dios, siendo lo que somos, es porque no hemos dejado a Dios. Pero dejar a Dios es dejar el agua viva. Y cuando deja de haber esa agua, ¿qué cree que va a pasar con esa persona? Se va a secar. Y hay mucha gente que se ha alejado de Dios y que se seca. Y que no le empieza a ir bien. Y que nada de lo que hace prospera. Y podrá tener dinero, pero no le rinde. Y podrá tener un trabajo, pero no es reconocido. No encuentra paz, no encuentra reconocimiento, no encuentra validez. O sea, y todo lo que hace se seca. La gente deja a Dios creyendo que va a tener una vida y lo único que va a encontrar es sequedad.
Dios es la fuente de vida para el ser humano. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. Entonces, Dios es la fuente de vida para el ser humano. El solo alejarte implica una disminución importante en las cosas buenas que sucederán en la vida. Se lo voy a volver a repetir para todos aquellos que por mire, no sé cómo explicárselo, con todo mi corazón quisiera poder transmitirle de aquí de mi corazón a su corazón esta verdad, este principio. Si usted quiere que le vaya bien, no se aleje de Dios. Es preferible un pecador arrepentido, estar pidiendo perdón a Dios que alejarse de Él, porque el solo hecho de alejarse de Dios implica que haya una disminución importante en las cosas buenas que te van a pasar. Automáticamente, las cosas buenas van a dejar de pasarte y te vas a empezar a secar. Quiero hablar del otro punto, porque tiene mucho que ver con el primero. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, dice el Señor. Y la segunda, cavaron para sí cisternas rotas. Creo que aquí hay una foto de una cisterna. Muy bien. No todo el tiempo han existido tuberías para llevar a las casas. Y las civilizaciones, desde no sé cuándo, desde Mesopotamia, crecían a lo largo de los ríos, donde había agua. Y la gente se asentaba cerca de los ríos, porque por ahí transitaban en sus naves, pero también no tenían esa agua para vivir. Los romanos hicieron acueductos y hubo muchas civilizaciones que hicieron cisternas. ¿Qué es una cisterna? Es un depósito para almacenar agua, el agua de la lluvia o el agua que procede de un río, de un manantial, o sea, el agua va corriendo. Entonces se hacían cisternas, véalo usted ahí, y con esas cisternas almacenaban agua para los días que no había lluvia, y de ahí tomaban. Pero tenía una estructura, tenía que retener el agua, ¿no? Entonces una cisterna rota es una cisterna que permitía que el agua se transminara, como un cántaro roto. Un cántaro, si está roto, ¿qué va a pasar? Se sale el agua. Entonces, estas cisternas no retenían el agua. Y la Biblia dice aquí, 2 cosas mal ha hecho mi pueblo. Se alejaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Al no poder guardar el agua, que era vital, que era necesario para la vida, era muy difícil vivir. El problema o la meta no es solo obtener algo, sino poder retenerlo. ¿Sí me entiende? En la vida, no solamente se trata de que usted consiga algo. Les voy a hacer una pregunta, ¿no? Y aquí voy a entrar en camisa de 11 varas. ¿Quiénes de ustedes tuvieron una novia y no se casaron con ella, ni es su novia ahorita? Levante la mano, levante la mano, levante la mano. Ay, los adultos nunca tuvieron novias y no se casaron con ellos. Gabriela, ya se fue el David, levanta la mano, ¿sí? Levante la mano, ¿quién tuvo una relación con una persona y no se casó ni está con él actualmente o con ella? Levante la mano. Ay, qué cobardes. Alexis, ¿tú nunca has tenido novia? Ay, Nano, levanta la mano, no seas cobarde. Pancho, levanta. ¿Qué creen? Si les conocemos bien, no, sí. ¿Por qué le pregunto esto? Tú también levanta la mano, amor. Las 2 manos y los 2 pies. ¿Qué? Lupita, tú no. Lupita, tú sí te casaste a los 15 años ya. Tocas. Tú no, Lupita, tú eres la única que le voy a creer eso. ¿Por qué le pregunto esto? No se trata de conseguir novia, jóvenes.
No se trata de conseguir novia, ¿sí? Se trata de retenerla, de poder hacer una vida con ella. No se trata de casarse con el que sea. Se trata de retener un matrimonio, poder retener el amor de un otro ser humano. El amor, la admiración, el respeto, el cariño. No se trata de conseguirla porque ya me la conseguí. Tengo una amiguita que se consigue muchos hombres y no puede retener a uno. No se trata de conseguir dinero, se trata de retenerlo. No se trata de conseguir trabajo, se trata de retenerlo, de crecer, de edificar sobre eso. No se trata de conseguir una empresa, ay, puse mi negocio. Se trata de que lo retengas y lo hagas crecer, lo conserves. Cisternas rotas, obtienen las cosas y no las pueden retener. Y dice la palabra, 2 cosas malas ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. No pueden retener lo bueno que yo les doy. Por más cosas buenas que les doy, no las pueden retener. Les doy salud y la pierden. Están rotas. Les doy pareja, les doy compañero y están rotas y no pueden retenerlo. La bendición que les dé no la pueden retener. Las cisternas, como es una analogía de nosotros, usted y yo hacemos cosas, porque mire, y aquí no entra Dios, aquí esto no tiene nada que ver Dios. Una cosa es que yo me aleje de Él y que diga, Dios, ya no te puedo dar esta agua. Y la otra cosa es lo que yo hago para perjudicarme a mí mismo. Convertirme en una cisterna rota que no puedo retener lo bueno. Hacemos cosas que rompen nuestras cisternas. Mire, una cisterna, ¿se fija usted que tiene estructura? Tiene estructura. El ser humano debe tener estructura. Saber quién soy, por qué estoy haciendo lo que hago, por qué trabajo, para qué trabajo, por qué me esfuerzo, hacia dónde voy, qué es lo que quiero en la vida. Tengo que tener estructura en mi vida. Y si estoy roto, si mi estructura está rota, me pasa lo mismo que esta cisterna. Hacemos cosas que rompen nuestras cisternas, rompen nuestros depósitos de bendición y no nos permite tener o retener la bendición en nuestras vidas. Cisternas rotas. Quiero decirle que hacemos cosas que sabotean nuestro futuro. Nosotros mismos nos saboteamos. Nosotros mismos. Hacemos cosas que van a jugar en nuestra contra, que romperán nuestra capacidad para retener lo bueno. Estructuras. Algunos de nosotros, dice la Biblia, no dice la Biblia, es un dicho. No hay más ciego que el que no quiere ver. Algunos de nosotros en nuestro carácter y en nuestra formación tenemos fisuras. Está a punto de romperse. Nos permitimos cosas. Somos indisciplinados, somos desorganizados. Y mire, si soy desorganizada con la ropa no tengo problema, pero si soy desorganizado con el dinero, si soy desorganizado con mi tiempo, si soy impuntual, si soy irresponsable, hay cosas que a veces no creemos. Algunos de nosotros somos tan atrevidos que basta con que alguien nos diga, ¿a que no lo haces? ¿A que sí lo hago? Y bolas. Hacemos tontería y media. ¿A que no te lo tomas? Claro que sí me lo tomo y va para adentro. ¿A que no sales con fulano? Claro que sí salgo. Y somos demasiado atrevidos. O yo más bien diría, no sé cómo llamarle a eso. Y cavamos cisternas y estas fracturas de carácter que tenemos y no nos las vemos. No hay más ciego que el que no quiere ver. Sí, pero queremos que Dios
nos bendiga. Y dice el Señor, te doy bendición, pero no lo puedes retener. Primero arregla tu cisterna. Porque puedo llenarlo de agua y siempre va a estar saliendo. Ser una cisterna rota que no puede retener el agua, nos va a condenar a siempre estar vacía. Si una cisterna está rota, por más agua que yo le eche, siempre va a tender al vacío. ¿Qué es esa parte en tu carácter, en tu formación, que está roto? Arréglalo, repáralo. Porque toda buena dádiva viene de Dios. Y si tú no te has alejado, Dios quiere darte la bendición. Pero dice Dios, hay dos males. Uno, los que me dejan, los que se alejan de mí, fuente de agua viva. Y dos, los que cavan cisternas rotas. Ahora quiero ahondar en el primer punto solamente para ir cerrando esto. Aunque usted no cree, ya voy cerrando. Dios es el que tiene la capacidad y la facultad de bendecirnos, de soltar la bendición en nuestra necesidad. Escúchame bien. El que tiene la capacidad de bendecirnos, toda buena dádiva y todo perfecto, ¿de dónde viene? De allá. El que tiene la capacidad para bendecirnos y la facultad para bendecirnos es Dios. El que tiene la facultad de soltar la bendición es Dios. A veces no tenemos porque Dios no nos quiere dar, por alguna razón. Su razón. Vuelvo al principio, sin que alcance a entender el hombre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. A veces no entendemos por qué Dios no nos quiere dar algo. Es muy importante que usted entienda que es el que tiene la capacidad, es Dios. Isaías 41:18 dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. El deseo de Dios es saciarnos. Él es fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva. Y su deseo dice, yo voy a abrir manantiales en el desierto. Yo voy a dar de beber a todo mundo. Dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Y abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en las tierras secas. Cuando estés muy seco y necesitado de lo que sea, escúchame bien, lo que sea en tu vida, cuando estés seco y necesitado, Él es el que puede soltar las aguas. La única pregunta es, ¿estás listo para recibir el agua? ¿Tu cisterna está lista? ¿Vas a retener la bendición? Hace muchos años, Adoc y yo fuimos a un evento en Colombia y estuvo el pastor Benny Hinn y él oró, era un montón de gente, pero muchísimo, usted no tiene idea cuánta gente fue ahí, ¿no? Y el hombre oró y oró por todos los pastores y por toda la gente y bendijo a todos los que estábamos ahí. Eran miles de gentes, era un auditorio gigantesco, ¿no? Un estadio. Entonces, una de las cosas que a mí nunca se me olvidó fue que él dijo, no pierdan la unción. Han recibido la unción, no la pierdan. No la pierdan. Si el Señor suelta las aguas, ¿las vas a retener? ¿O se te va a filtrar y la vas a dejar ir? Y mañana vas a volver a estar vacío. En eso que necesitas. En eso, en el que estás seco. En eso en lo que le estás clamando a Dios. Dice Salmos 104:10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Algunos de nosotros somos medios bestias, ¿no? Mitigan su sed los asnos monteses. ¿Por qué quise poner esto? Porque, ¿sabes? Yo he visto que no tiene nada que ver con la inteligencia de uno. No tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con la preparación, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la fe y la disposición de un corazón. Algunos de nosotros nos sentimos medios tontitos, medios como que no somos muy listos, que no tenemos capacidades y no, a lo mejor yo no puedo entender. Y Dios dice, yo le doy de beber al que sea, al asno, a las bestias del campo.
Salmos 114:8 dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Dios tiene la capacidad de lo más sólido, lo más endurecido, hacer que haya fuentes de agua. Usted ve el milagro que hizo Moisés cuando tocó la roca. Agua brotó. Nuestro Dios tiene esa capacidad de soltar el agua, soltar la bendición en la zona más árida y más rocosa, cuando usted cree que no hay caminos. La Biblia dice, yo haré caminos en el desierto. Caminos abriré en el desierto. Este es el Dios en el que usted y yo estamos creyendo, si es que estamos creyendo. El agua siempre ha sido sinónimo de bendición para los hijos de Dios. Isaías, y aquí es donde entramos a la parte que me cautivó. Quiero que lea Isaías conmigo. Isaías 12:3. Y quiero que se regocije conmigo. Sacaréis con gozo aguas, ¿de dónde? Voy a volver, quiero que me lo repita usted. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la... ¿Sí se está escuchando? Isaías está profetizando que llegaría un día que sacaríamos con gozo agua, que sacaríamos con gozo bendición de la fuente, ¿de dónde? De la salvación. ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? Vuelvo a preguntar, ¿quién es? Porque no los escucho. ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? ¿Quién es la fuente de tu salvación, Paola? ¿Quién es la fuente de tu salvación, Nabor? Alexis, ¿quién es la fuente de tu salvación? Y quiero que lo entiendan muy bien, porque esto no es para todos. Si Jesús es tu Señor y Salvador, entonces Isaías dice, vas a sacar con gozo la bendición de la fuente de tu salvación, que es Cristo. Cristo es la fuente de nuestra salvación y de Él sacaremos aguas con gozo, sacaremos bendición. Jesús es quien nos da la bendición. Y volvemos al versículo donde decía Dios, se han alejado de mí. Pero nosotros, al llegar a Jesús, regresamos a la fuente de la bendición, a la fuente de vida eterna. Entonces, pues ya usted ya escuchó, ¿verdad? ¿De dónde dijo Isaías que sacaríamos? De la salvación de Jesús. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua, que Jesús dice esto, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús nos dice, yo voy a ser la fuente de tu salvación, yo te voy a dar y nunca más vas a tener sed. ¿Sabe que la sed es sinónimo de una necesidad biológica? Podemos vivir mucho tiempo sin comida, pero no sin agua. Sin agua nos morimos. La sed es una señal de una necesidad biológica. Usted no puede vivir sin el agua. Y Jesús dice, ya no vas a tener sed. Esas necesidades biológicas, esas necesidades que tú tienes, reales, yo las voy a saciar. ¿Qué necesidad tienes de verdad? Y regreso al principio. Reconocimiento, claro que necesitamos reconocimiento. Claro que necesitamos amor. Claro que necesitamos ser notados. Claro que hay muchas necesidades reales en nuestra vida. Y Jesús dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Sabe? Yo no necesito, y usted tampoco debería necesitarlo, y debe ser así. Yo no necesito reconocimiento de nadie. Y lo tengo. Yo necesito
la fama o la popularidad, pero en su momento Dios nos sacia. Dios nos dice: yo te voy a dar un momento, yo te voy a dejar que la gente sepa quién eres. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que estás buscando en la vida? ¿Qué es lo que necesitas para vivir? Dice Jesús: al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es Juan. Me voy a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero, ¿quién es el Cordero? Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Me salió a mucha honra, ¿no? ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién es? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y luego, ¿qué dice aquí a un ladito? Lea conmigo. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará, quitará toda lágrima de los ojos de ellos. Cristo, el Cordero de Dios, es el que nos guía a las fuentes de agua, a las fuentes de bendición. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de Cristo Jesús, de las fuentes de la salvación. El Cordero, más claro no se lo puede decir, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quieres dejar de llorar? ¿Quieres dejar de sufrir? Y no estoy el pare de sufrir, de ahí lo sacaron, yo creo, el pare de sufrir. ¿Quieres dejar de llorar por lo que no tienes? Por las carencias, por lo que no has alcanzado. Necesitas que el Cordero de Dios te guíe a las fuentes de agua de vida. Y Él va a enjugar tus lágrimas. La paz y todo lo que andas buscando va a regresar a tu vida. Pero necesitas dejarte pastorear por Jesús. Y quiero leerte Isaías 41, 17, 18. Isaías es uno de mis profetas preferidos. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, y yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Dios dice que Él escucha al necesitado, Él escucha al sediento. Y quiero regresarme hasta las bienaventuranzas. Esto no es para los que se sienten que no necesitan a Dios. Les dice una bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre. ¿Verdad? ¿Qué dice esa escritura? Que tienen hambre y sed de justicia. Los afligidos, dice esta escritura, y los menesterosos, que buscan las aguas. La que tienen seca, la que está seca de sed su lengua. Dice: a este es al que yo voy a oír. Y dice: los voy a oír, y voy a abrir ríos, y voy a abrir fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierras secas. Para el que está sediento, para el que tiene hambre, para el que su lengua está seca y dice a Dios: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Los sanos no tienen necesidad de médico. El que está necesitado, el que está dañado, es el que necesita a Jesús. Dios dice que Él escucha al necesitado, al sediento, al menesteroso, al afligido. Y dice que Él los va a oír. Dice: yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Quiero terminar con esta escritura.
con esta voy a empezar la semana que viene. Con esta voy a empezar la semana que viene. Juan 7, 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios ha prometido que nos daría de beber. Él nos daría de su Espíritu Santo. Y aquí yo quiero cerrar esta reflexión de hoy diciéndole que la promesa de Dios, escúcheme bien, la promesa de Dios para aquel que busca de Él, escúcheme, que busca de Él. Esto no es para simpatizantes, esto no es para aquellos que vienen de paso, no, es para aquellos que tienen la necesidad y que sienten esta necesidad de buscar a Dios porque hay algo en ellos que está roto, que está quebrado, que se sienten sedientos, se sienten como un menesteroso, que necesitan la ayuda. Pero la promesa de Dios es: ven a mí y yo te daré de beber. Yo soy la fuente de la salvación. Yo soy la fuente de agua viva. La promesa de Dios es que no solo nos saciaría nuestra sed y nuestras necesidades. No solo la promesa es que nos daría bendición para siempre, que nunca más tendríamos necesidad de bendición porque Él nos la va a saciar. Él hizo dos promesas. En este versículo podemos ver dos cosas. Hoy hablamos de la primera. El día de hoy hablamos de cómo Dios puede saciar tu necesidad, tu sed, que Él es la fuente de agua viva. Pero hay otra parte que es diferente. Hay dos cosas importantes en este último versículo relacionados, pero que hablan de dos cosas diferentes. Y a veces los confundimos. A veces creemos que es lo mismo. Primero, dice Jesús que Él puede saciar tu sed y que nunca más tendrías sed. Eso es lo que vimos hoy. Pero también hay otra cosa que dice, el punto número 2 dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Como iglesias, si usted ha ido a otras iglesias o si usted ha estado en una iglesia cristiana por mucho tiempo, hay conceptos que se manejan relacionados y yo le voy a decir, están bien, pero hay una dirección de parte de Dios desde el año pasado que dice: extiende las estacas de tu cortina, extiende tu tienda. Vamos a extender esto. Es cierto, tenemos conceptos que por mucho tiempo hemos entendido y cuando decimos de tu interior correrán ríos de agua viva, tenemos ideas preconcebidas de lo que es esto. Pero quiero terminar esta lección, con esto vamos a empezar diciendo, la próxima semana vamos a empezar con esto, pero quiero cerrar diciendo que cuando uno regresa al Señor y cuando Dios es la fuente de nuestra agua viva, no solamente somos saciados, sino que somos tan saciados que te vas a desbordar como un río de bendición, que tendrás para prestar y nunca pedirás prestado, que darás, que nunca te quedarás sin nada, que Dios multiplicará tu bendición, que los pájaros del cielo, dice la Biblia, que vienen y se posan. Dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que al fin es la más pequeña, pero una vez que es plantado y crece, este arbusto es tan grande que dice que vienen los pájaros del cielo
y hacen nidos en sus ramas. Cuando Dios es tu Señor y tu Salvador, llega la saciedad a tu alma y tienes para ti y tienes para desbordarte hacia los demás. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Póngase de pie.